vamos a invitar al primer ponente, que es el maestro Oliverio Xicotenca López Méndez, de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur, que nos va a presentar el tema de confitado, una técnica culinaria saludable, que esta investigación va en colaboración también con la maestra María Concepción Calvo Carrillo y el maestro José Augusto Aguilar Granados. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Comparto la pantalla para que podamos hacer esta parte. Muy bien, como nos explicaban en la parte de la introducción, yo voy a estar con ustedes presentando eh, este proyecto de investigación donde analizamos todos los factores implicados en el proceso de confitado en la elaboración de carnitas y vemos si es una técnica culinaria saludable si es que se aplica de manera adecuada. Muy bien. Primero tenemos que revisar qué es el confitado. El confitado es esta técnica culinaria que consiste en cocinar un alimento en grasa a baja temperatura durante un periodo prolongado. En México, esta técnica se utiliza principalmente en la elaboración de carnitas que resultan en un platillo altamente calórico. Todos hemos comido carnitas en algún momento de nuestra vida, donde la carne al final del día se cocina en su propia grasa a una temperatura relativamente baja. ¿Qué es lo que genera este proceso de cocción a baja temperatura? Bueno, relativamente baja temperatura para el proceso de una fritura, o este proceso de confitado, es la parte de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es analizar el procedimiento del confitado aplicado en la preparación de carnitas, identificar las etapas de elaboración y algunos de los procesos químicos o tecnológicos implicados en la elaboración del producto y cómo este influye en el desarrollo de sus características sensoriales agradables, aunque obviamente con un aporte calórico relativamente alto. Muy bien, el desarrollo. La carne, a grandes rasgos, lo primero que se hace es que la carne se va a cortar en trozos, se va a sazonar, que principalmente se puede hacer con sal. En algún momento también se pueden agregar sales curantes para favorecer el color rojo rosado característico de estos productos y la retención de agua, así como para aumentar la vida útil del producto. Y la carne ya cortada y sazonada se va a colocar en manteca de cerdo en un caldo con leche, naranja y especias. Más adelante vemos la importancia del agregado de la leche y de la naranja. Eh, este producto se va a calentar entonces a temperaturas bajas, en las cuales se va a mantener una temperatura inicial de entre 80 a 90 grados Celsius y se va a dejar cocinar o cocer completamente. De los resultados obtenidos, vamos a tener que la carne se cocinó durante este proceso lento, permitiendo que el calor se transfiriera por conducción y por convección. Muy bien, vamos a descerrar un poquito aquí, vamos fuera carnitas, este procedimiento, ¿no? La receta estándar fue obtenida y realizada, bueno, obtenida y modificada a partir del libro La tradicional cocina mexicana y sus mejores recetas, para lo cual ocupamos espaldilla, maciza, cuero, buche y nana, todo en relación a 1 kilo. Utilizamos también 6 kilos de manteca, 1,5 litros de agua y 1 o 2 manojos de hierbas de olor como laurel y tomillo. La carne, como dijimos, se va a cortar y se sazonar. Se pone la manteca a hacer en un caso. Los 6 kilos, o siempre a razones iguales en este apartado, 6 kilos de manteca para 6 kilos de carne. Y la manteca siempre debe cubrir la carne. Y, disculpen un momento, La, ya una vez que está cubierta la carne, se agrega la leche y la naranja. Se va a calentar a temperaturas bajas, se va a colocar la carne de manteca y se van a agregar las hierbas de olor. Eh, de preferencia, las hierbas de olor hay que agregarlos en un costalito de manta para que dejen escapar el sabor y que sean más fáciles de retirar, ya que en algún momento durante el proceso de cocción prolongada se puede desbaratar el ramillete de especias y pueden llegar a generar una textura en la superficie de la carne a veces no tan agradable. Ahora, en el proceso de fritura profunda, vemos es aquel en el que tenemos una cantidad de grasa a cubrir la totalidad del producto, se presentan dos tipos de transferencia de calor. La conducción, que recordemos es la transferencia de calor por contacto, y la convección, que es la transferencia de calor por un medio en movimiento.
La transferencia conductiva del calor en un estado no estacionario ocurre dentro del alimento sólido, dentro de la misma carne, y se ve afectado por las propiedades térmicas del alimento, incluidas la difusividad térmica, conductividad, calor específico y densidad, que se ven modificados tanto por las proporciones de proteína como de materia grasa de los cortes de carne que estamos utilizando. La transferencia convectiva del calor ocurre entre un alimento sólido y el aceite que lo circunda. Al final es la transferencia de calor por este medio en movimiento. Ahora, las interacciones de superficie entre el aceite y el material alimenticio, que en este caso es la carne, se ven afectadas por el movimiento vigoroso del vapor de agua que escapa del alimento al aceite, que es lo que vemos que se generan las burbujas de gas, bueno, no de gas, perdón, de vapor de agua que escapan al momento de que el agua dentro del producto se empieza a evaporar. Si nosotros vemos cuando estamos haciendo las carnitas o incluso cuando hacemos un proceso de fritura, esas burbujitas que se ven al momento de generar el proceso de fritura es el vapor, no es el agua que se está evaporando del alimento. Ahora, esta, eh, esta presencia de estas burbujas de vapor de agua causa turbulencia en la grasa, lo que va a impedir una transferencia eficiente del calor, ¿no? Pensemos cuando hacemos cualquier otro alimento de fritura profunda, en cuanto ponemos el alimento en la fritura, la temperatura se ve reducida por este intercambio, ¿no? Estas burbujas de vapor disminuyen en los procesos largos de fritura, como es el caso de las carnitas. Cuando nosotros los ponemos, llega un momento en el que se va evaporando una buena cantidad del agua y el burbujeo se ve reducido, ya que la humedad de la carne igualmente se reduce. Conforme se avanza en el proceso de fritura, se evapora más el agua de la región exterior del alimento y en consecuencia la temperatura empieza a aumentar por arriba de ebullición. Esto genera una pequeña capa de cocción o cocina, de afuera hacia adentro del alimento, lo que nos genera esta pequeña capa que ayuda a que el vapor generado dentro del producto se mantenga un poco dentro del mismo y nos dé un producto más suave por esta misma retención de agua. O sea, prácticamente tenemos un sellado general que nos ayuda a garantizar o a mantener la humedad dentro del producto. Ahora, en cuanto a los resultados de este proceso de confitado, la carne se cocinó lentamente, permitiendo que el calor se transfiriera por conducción y que los compuestos liposolubles, que son aquellos que se disuelven en grasa, se difundieran en el corte de la carne, concentrándose en las capas superiores. Durante el proceso se liberó agua dentro de la carne, lo que ayudó a mantener la jugosidad, ¿no? Se produce la desnaturalización de las proteínas, principalmente la actinomicina, confiriendo suavidad y brillo a las fibras de proteína, realzando así los sabores asociados con estas sustancias lipo e hidrosolubles. Por este método de cocción, el platillo tiene un contenido graso elevado, mismo que vamos a revisar en la siguiente diapositiva, mientras que la proteína se va a digerir con facilidad gracias a este proceso de desnaturalización, pero la grasa va a ralentizar el proceso digestivo. Resultados en cuanto a la composición química aproximada del producto. Tenemos que en el porcentaje de humedad, en las carnitas vamos a tener, a comparación con la carne de puerco en su estado crudo, eh, una disminución de 69.7 a 35 gramos de porcentaje de humedad, proteínas de 16.7 a 14 gramos por el mismo porcentaje de, de producto. Colesterol vemos aumentado en gran medida de 98 a 180 miligramos de colesterol. Ácidos grasos saturados aumentamos más del doble, de prácticamente 8,17 a 18 gramos de ácidos grasos saturados. Ácidos grasos monoinsaturados de 4,19 a 5,7 y lo mismo ácidos grasos poliinsaturados de 0,09 a 0,9. Ahora, como decíamos, estos productos son altamente calóricos. Hubo un incremento del 100%, o sea, prácticamente al doble, de 180 kilocalorías que nos da la carne de puerco normal a 371 kilocalorías por cada 100 gramos de producto, ¿no? Y esto viene dado por el aumento de los lípidos que se dieron por el proceso de fritura. Nuestra conclusión es que a partir de esa técnica se obtiene un platillo con un alto aporte lipídico restrictivo en el consumo de personas con problemas de salud por el alto contenido de ácidos grasos saturados y colesterol. Si yo tuviera hipercolesterolemia, que son la parte de los niveles de colesterol alto
el suelo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues me podría echar un taquito de carnitas, pero ¡ay, mi corazón! ¿No? Entonces, eh, este punto representa un reto al gastrónomo en la actualidad, ya que necesitamos encontrar o generar una búsqueda de alternativas que nos permitan ajustar la técnica del confitado de tal manera que se pueda utilizar menos grasa u otro tipo de grasas o aceites para obtener un producto similar al convencional, quizás utilizando métodos de cocción distintos como los que se utilizan en la convección forzada de las freidoras de aire. ¿No? Entonces, por mi parte, bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas. Por mi parte sería todo en cuanto a la presentación del trabajo. Espero que haya sido de su agrado.